Buenas tardes a esta nueva entrega de La Brújula. Les damos a todos ustedes la bienvenida. Programa número 19 del ciclo 2015 que hacemos por TLB1, Toda la Verdad Primero. Hoy en particular tenemos una ausencia, una importante ausencia, ya que Pablo Davoli no puede estar con nosotros y compartir este espacio que he iniciado junto a él. Él es co-conductor y creador de La Brújula, pero bueno, estamos en una situación apremiante en lo que tiene que ver con la movilidad, con el transporte, en medio de este diluvio, en esta situación tan atípica, inhóspita, que se está viviendo de inundaciones, y realmente viajar, hacer estos 300 kilómetros que separan a Rosario, la ciudad de Rosario, de la capital, nos implica gran esfuerzo y muchas veces nos implica no saber si vamos a poder llegar o, en todo caso, retornar a nuestros pagos. Por eso hoy voy a tratar de sobrellevar este programa yo solo. La Brújula es un programa que desde el comienzo se consagra a la Virgen tres veces admirable, Mater ter Admirabilis de Schoenstatt, que es madre, que es reina y es educadora de Schoenstatt. Nos ponemos siempre bajo su amparo y protección. TLB1, como canal genuinamente independiente, no recibe apoyos, subsidios, publicidad de terceros, de privados. Se sostiene con el esfuerzo de un grupo de personas, un grupo de argentinos que quieren e intentan buscar por todos sus medios decir ciertas verdades que aparecen muy lamentablemente calladas por la prensa canalla. Por lo tanto, su ayuda, su contribución siempre es bien recibida. Ustedes pueden ver en este momento los datos del CBU, ¿no? Y el quit correspondiente para hacer su donación, para hacer su aporte, por más mínimo que sea, siempre es bienvenido y es obviamente una gran ayuda para los que hacemos con tanto esfuerzo este programa. Hoy en La Brújula vamos a detenernos en una famosa novela distópica. El género de la distopía, ustedes saben, nace como una suerte de consecuente título, un neologismo, la distopía. La famosa obra de Tomás Moro, La Utopía, que fue escrita con motivo de pensar un lugar fuera del espacio. Eso significa utopos, fuera del espacio. Cuando Tomás Moro escribió La Utopía, pensaba un lugar fuera del espacio, pensaba un lugar fuera del tiempo, un ucronos, podría haberse llamado ucronía también, donde por contraste trataba de denunciar la situación de decadencia de aquel tiempo. La distopía, el género de la distopía, a diferencia de la utopía, muestra y augura una suerte de futuro o de futuro no fáctico, ficcional, que tiene una serie de caracterizaciones que han transformado particularmente la obra de Orwell, 1984, de George Orwell, que es un seudónimo. Su verdadero nombre era Eric Arthur Blair, un nombre de origen birmano. Han transformado a 1984 en una de las obras más importantes en este género. La distopía muestra un mundo imaginario, ficticio, pero que en realidad puede, en rigor de verdad, puede llegar a estar más cercanos, sobre todo en los tiempos que corren, en nuestro desdichado mundo, pueden estar más cerca de la realidad. Esta ficción puede ser superada por la realidad del mundo de hoy. Es el tema de La Brújula, del día de la fecha, tratar de comparar los contrastes no tan lejanos entre la obra de Orwell, 1984, y el mundo contemporáneo, un mundo regido por un poder cada vez más concentrado en pocas manos. Vamos a ir a la presentación del programa y a continuación, pegadito nomás a la continuación de la presentación, vamos a estar viendo un pequeño video muy resumido, casi una historieta, que retrata de manera muy interesante la historia, los elementos fundamentales. No es un resumen del libro, quedan fuera un montón de cuestiones estilísticas incluso, pero muestra el nudo gordiano, los aspectos más fundamentales de la obra 1984, que después
vamos a intentar muy brevemente en este espacio analizar. Por favor, no se vayan. Mustafa. 1984 is about totalitarianism. A totalitarian government is one that tries to control every aspect of life. How people spend every minute of their time, even in private, who they can associate with, what they're allowed to say. A totalitarian government even tries to control what people think and what they believe. George Orwell wrote 1984 in the late 1940s. What he knew about totalitarianism was based on the Soviet Union and Nazi Germany. Those governments had come into being not that long before, and they weren't very well understood yet. What Orwell was trying to do with 1984 was to give his readers a clear picture of what life would be like if a free country like England were under totalitarian rule. 1984 takes place in London. The London in the book is a depressing place. There's never enough to eat, the food's disgusting, there aren't enough clothes or shoes or anything to go around, and the city is pretty dilapidated, except for these giant pyramid-shaped government buildings that rise above the landscape. There's some sort of war going on, though no one really understands what it's about. Rockets frequently explode in the streets and blow people to bits. The worst part is that the government is always watching everything people do. There are these posters of Big Brother, who's supposedly the leader of the government, that say, "Big Brother is watching you." There are thought police who have hidden cameras and microphones literally everywhere. The government can watch you in your home, through your TV screen, and you're not allowed to turn your TV off, ever. There are a lot of things you're not allowed to do in this society, and if you do them, the police might take you away and throw you into a forced labor camp. You're not allowed to have close friends, you're not allowed to be in love, you can't date or have sex with someone you like. You're basically supposed to save all your emotional energy for the party being the government. Then there are things you have to do. You have to watch the government programming on TV, most of its news, some of its exercises. You have to attend pep rallies, including this one called the 2 Minutes Hate. So it's hard to even have time to think your own thoughts, because they're constantly filling your head with propaganda. The main character of 1984 is Winston Smith. He's 39, he has a job in the government, and he lives this horrible, dreary existence without any friends or anyone in his life. At the beginning of the book, he starts writing a diary to talk about how much he hates life in his society, even though writing a diary is one of those things you'd be killed for doing if you were caught. The diary is his place for thinking about his society. It's a place where he tries to imagine if life could possibly be different from the way it is. There's no way for him to know if things were ever different before, because the government has changed all the records of the past and rewritten all the history books. At the beginning of the novel, there are two other people who matter to Winston, and he doesn't even know either of them. One of them is Julia. Julia is this attractive young woman who works in the same building as him. She's some kind of mechanic. Winston basically hates her. He hates her because she's pretty and he can't have her, but he also thinks she's the sort of person who would turn him into the thought police. So he's afraid of her, but also sort of fascinated. The other person he's interested in is this portly guy named O'Brien, who's a member of the inner party. That means he's a boss, much higher up than Winston. Winston should be afraid of this guy, but he gets the sense that O'Brien is intelligent, so he has this yearning to be friends with him. He thinks O'Brien would understand how he feels about life. The book takes a turn one day when Julia slips Winston a note that says, "I love you." This note completely rocks Winston's world. Of course he's interested. He can't wait to get in touch with her. But it's very hard for them to say 2 words to each other in private with all these spies and cameras everywhere. Finally, they do manage to get out to the country, and they start this mad love affair. The love affair makes them both very happy. It's dangerous because they could be killed or sent to labor camps if they get caught, but that makes it more exciting.
At last, Winston has someone who understands him and who hates the party as much as he does. But Winston needs to go that extra step. He's rebelling against the party privately by having the secret affair. Now he wants to go to the next level and be an active rebel against the government. He gets his chance one day, when O'Brien invites him to his apartment to look at something work-related. Winston takes a leap of faith and guesses that O'Brien must be part of the rebellion, because no one invites people over to their home. It just isn't done. So he and Julia go to O'Brien's house and confess that they want to be rebels. And O'Brien says, "Yes, I'm a rebel too," and we all read this book that explains why things are the way they are. Winston reads the book, and he's blown away by it. Unfortunately, right after he reads it, the thought police bust in and arrest him and Julia and carry them off to the Ministry of Love to torture them. So we learn that O'Brien wasn't a rebel after all. He just wanted to catch Winston. In the Ministry of Love, they torture Winston in all sorts of horrible ways. They break his bones in his teeth, they use electric shock, they starve him, and on and on. He tells them everything he knows, he confesses to everything they ask him, and he tells them everything he knows about Julia. After torturing him over and over, O'Brien finally tells Winston what it is that the government really wants. What they want is to have total power over the minds of people like Winston. They want people like Winston to say 2 + 2 = 5 and really believe it, not just say it to avoid a beating. For the government, it's purely an exercise in power. They're not trying to control his mind for some other purpose. They just want to exercise total power over people's minds. They finally do break Winston completely, in this place called Room 101, where they do whatever it is you're most afraid of. They lock his face into a cage and threaten to let these rats eat their way through his face. He has a phobia of rats, so he loses it and says, "Do it to Julia, not me," which is a complete betrayal of what's most important to him. The government has taken his last shred of integrity. After he does that, they let him and Julia go. The thought police don't care about them anymore. The two of them meet on the outside, but they can't love each other anymore. Winston and Julia are basically broken people after they get out. Winston has changed to the point that he doesn't even want to think about anything that might be rebellious. He just sits in a cafe listening to the news and smiling. The last words of the novel are, "He loved Big Brother." So, one of the points the book makes is that a human being can be broken down completely until he'll believe whatever you tell him, even if it's that 2 + 2 = 5. At the same time, the book has a positive message, which is that it's really hard to get inside someone's head to that extent. The government has to go to incredible lengths to brainwash Winston successfully. For more information about 1984, check out the SparkNote to it on SparkNote. Una historia que decimos, insistimos, en el marco de lo que es la distopía, en vez de plantear un universo ideal, una panacea paradisíaco, muestra una diégesis oscura, sombría, despegada de la realidad en principio, pero que busca poner de manifiesta una consecuencia que podía acarrear la humanidad de seguir, en caso de seguir cierto patrón de conducta o de comportarse de cierta manera. Hay que entender que Eric Blair, insistimos, su seudónimo es George Orwell, escribió esta obra en el año 1949. Fueron varias las etapas de su vida. Él nació en Motiari, era un raj británico, o sea, él primero, en su primera etapa de su vida, fue un gran crítico del Imperio Británico, se opuso a las fuerzas de ocupación coloniales, y después, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, se opuso abiertamente a los totalitarismos. Este libro aparece en este contexto, en un contexto de segunda posguerra, que intenta hablarle a los ingleses y mostrarle lo que sería caer está retratado en el video muy bien, en la mentira o en la desgracia de los regímenes, sobre todo comunistas. En esa época, el presidente Truman estaba comparando a Stalin, acertadamente o no, con la figura de Hitler. Y George Kennan estaba hablando de la teoría de la contención, mostrando lo irrevocable de esta situación de guerra fría,
confirmando así aquello que auguró en su momento Winston Churchill, de que una cortina de hierro estaba separando el mundo capitalista occidental y el mundo de influencia socialista comunista. En este contexto aparece esta obra que intenta mostrarnos una realidad que va a acontecer con los totalitarismos de instalarse en Occidente hacia 1984, que es el futuro que desde el 49 se auguraba de manera distópica. Llamativamente, hay elementos en la obra de Orwell que, a la luz de los acontecimientos actuales, de los acontecimientos internacionales, nos muestran cabalmente que la realidad supera la ficción. Ustedes vieron, sin reemplazar y sustituir la riqueza de la lectura directa de la obra, que este mundo imaginado por Orwell plantea una situación de observancia panóptica. El panóptico era un dispositivo arquitectónico que Jeremías Bentham, padre del positivismo jurídico, había ideado para poder controlar a los presos en un régimen carcelario de manera tal de poder observarlos a todos simultáneamente. Implicaba una configuración arquitectónica de un edificio cilíndrico que tenía todas las celdas a su alrededor, y esto permitía que los vigilantes puedan ver lo que hacían cada uno de los presidiarios, es decir, desde el centro se podía ver hacia la periferia, pero no a la inversa. Este sistema de control, de visión, que él en esa época miraba con la tecnología rudimentaria y escasa de la época, sería custodiada por cámaras permanentes. Paradójicamente, hoy en Inglaterra está la orden del día. Quiero destacar que Orwell muestra un edificio con forma de pirámide que le llama el edificio del gobierno, y en esas mismas épocas, un poco antes, para esa época, Pierre Virion, en una famosa obra que se llama Gobierno Mundial y Contraiglesia, denunciaba que miembros del círculo íntimo de Roosevelt, en particular un tal Nicolás Konstantin Koerich, cuyo verdadero nombre era Sergei Makronovsky, era amigo íntimo de Henry Wallace, vicepresidente de Roosevelt, miembro de una secta Vedanta y de la Sociedad Teosófica. Por aquellos años estaba haciendo imprimir en los billetes de dólar el famoso ojo omnividente en una pirámide Illuminati, ¿no?, con la leyenda de 1776. Año coincidentemente con la Revolución Norteamericana, año coincidentemente con la creación de los Illuminati de Baviera. Pero esto, bueno, es un detalle al margen. En ese billete, en aquellos años, se estaba imprimiendo un billete de dólar con muchos otros simbolismos, como el búho de Minerva, los 3 escalones que representan los 13 grados de algunas órdenes y sectas masónicas, innumerables detalles que podríamos analizar en otro programa, ameritaría un programa aparte. En la misma época que Orwell escribía y configuraba este panorama panóptico de observancia indiscriminada por parte de un gobierno centralizado, en un Londres que todavía no existía, en Estados Unidos, sus aliados, ya se estaban imprimiendo billetes con la leyenda Novo Ordum Seclorum. Existe, dice Orwell, en esta historia, una policía del pensamiento, decíamos con cámaras de vigilancia, que pueden observar a todos los ciudadanos que en esta trama tan intrincada, tan dramática, incluso trágica, aparecen a lo largo de su relato. Los datos actuales dicen que cada londinense es observado unas 300 veces por día por las más de 40.000 cámaras de seguridad instaladas en la ciudad. Y estos son datos que no son tan actuales, ¿eh? En el Reino Unido, si bien no se sabe una cifra exacta, se calcula más o menos que las cantidades de cámaras de vigilancia que hay solo en el Reino Unido oscilan entre 1.8, es decir, 1.800.000 y 4.200.000 ejemplares, equipos, dispositivos de cámara de vigilancia. Y cabe recordar que para el 2012 ya los ingleses habían destinado 515 millones de libras, estamos hablando de más de 700 millones de euros,
para comprar equipos y sistemas tecnológicos de monitoreo y de control de seguridad. Y no podemos dejar de perder de vista que solo un delito por cada 1000 cámaras se resuelve en Inglaterra. ¿Qué quiero decir con esto? De que todo aquello que como indeseable Orwell veía en este mundo ficticio gobernado por un sistema verticalista, totalitario, autócrata, estalinista, llamémosle, hoy en día se está cumpliendo con creces. Es de destacar que Londres también es la capital mundial de las carreras de drones, estos nuevos dispositivos que son mecanismos de observancia indiscriminados. Recién en España están apareciendo algunas leyes, o sea, es algo que no está muy regulado. Recién en España se están generando algunas leyes para prohibir que casamientos, eventos públicos, recitales, conciertos sean filmados con drones, pero es incierto y no sabemos el alcance del fenómeno de los drones a nivel mundial. Y no, sinceramente no me lo quiero imaginar, no quiero con esto escandalizar a nadie. Otro de los puntos que podemos destacar de esta historia que nos describe Orwell es que existe un ministerio de la verdad. Un ministerio de la verdad que obliga a los ciudadanos a mirar televisión y a consumir la propaganda del partido, entre comillas, cuya figura y autoridad máxima es el gran hermano, una persona desconocida. Todos saben quién es, pero nadie le conoce la verdadera cara. Es esta esencia impersonal que a todos vigila, que a todos controla y que les pide y les obliga a rendirle obediencia. Podemos decir que el gran hermano es un sistema. Al respecto, hay que decir que ya en 1968, estamos hablando del mundo real, del mundo histórico real, Louis François escribe una publicación para la UNESCO, es el órgano ideológico y educativo de las Naciones Unidas, proclamando la necesidad de un sistema educacional opuesto al antiguo, aquel que garantizaba la soberanía de los países, que reconocía la soberanía de los países. Este artículo se llama Derecho a la Educación, 1948-1968, donde se intentó y se logró suprimir el sistema educativo a nivel mundial. En 1974, el director general de la UNESCO, René Maheu, recalcó la importancia de reunir a todos los medios de comunicación sin importar su canal o medio bajo las manos de la UNESCO. Es decir, los organismos y los sistemas de control ideológico, de policía del pensamiento, de guerra psicológica, de aplebellamiento semántico, de eufemismos idiomáticos, están a la orden del día. Hoy, en este mundo real que consideramos lejos, apartados, distinto de aquel mundo irreal que tanto Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, Fahrenheit o 1984 nos presentan. Otro aspecto importante, y ya vamos a hacer una primera pausa, es que Winston Smith cae en determinado momento de la historia, como ustedes lo pudieron apreciar, en una trampa. Una trampa que O'Brien, una treta que él le juega, y es capturado por esta policía del pensamiento y bajo tortura es obligado a confesar todo lo que sabe y además es llevado a esa famosa habitación terrorífica que idea Orwell, que es la habitación 101, en donde se le aplica este dispositivo ideado por Orwell que a todos nos ha generado décadas de trauma, de estrés postraumático, que consistía en una jaula con ratas, donde en una de sus caras, cuya una de sus caras era una puerta, donde la rata al intentar salir comía parte del rostro humano de aquel que poseía esa especie de jaula máscara. Y este dispositivo de tortura está en un ministerio del amor, y acá hay una gran paradoja que plantea Orwell, porque el ministerio del amor es el amor al gran hermano. Lo que se buscaba no era una tortura para delatar a subversivos y a rebeldes, sino que este ministerio del amor lo que hacía era buscar bajo todos los medios neutralizar la conciencia, romper los circuitos de voluntad a mano, digamos, por todos los medios posibles, a mano de poder, y lograr reincorporar a esta mente, a esta persona, a esta conciencia, a este espíritu,
al sistema, doblegando su voluntad, haciéndole reconocer cualquier cosa. Y la tortura se termina cuando él, digamos, el protagonista, Winston Smith, termina entregando a Julia, con quien había entablado un amorío, un romance. Digo, esto es alarmante, porque en un mundo que se dice haber superado a través del Estado de Derecho, a través de las garantías constitucionales, un mundo occidental que nos vende permanentemente una pléyade realmente variopinta de posibilidades de recurrir ante los abusos del Estado, la tortura no ha desaparecido. Los informes anuales de Amnistía Internacional, organismo que tengo que decirlo a priori no es santo de mi devoción, creo que es un organismo que tiene una mirada sesgada, por momentos parcial, incluso malintencionada, donde mira con mucha minuciosidad los abusos y los atropellos ante los derechos humanos, sobre los derechos humanos en algunos países de Medio Oriente, pero también hace vista gorda de los atropellos y las tropelías que generan la alta finanza, que se enriquece con la hambruna de la gente, de la población mundial, para algunas cosas o en algún sentido en el que también tendríamos que hablar de derechos humanos parece hacer vista gorda. Esta misma Amnistía Internacional hizo una encuesta, y ahora le hablo solamente de los argentinos, que tan solo 1 de cada 3 personas, una encuesta realizada en enero del 2014, 1 persona de cada 3 confía en que no será torturada de ser detenida o capturada por la policía. Es decir, no hay una sensación en este mundo de libertades fraternas y de igualdades, no hay una sensación en los argentinos de que estamos lejos de ser sometidos a abusos y torturas. Y también cabe decir que en el último informe de Amnistía Internacional, 98 países de 160 relevados han sido catalogados con algún tipo de abuso sobre derechos humanos y aplicación ilegal, obviamente, e irrestricta de la tortura. 98 de 160. Este mundo que nos han presentado como superador de aquellas amenazas de los países del este, hoy se presenta con estos índices de tortura. Para no cansarlos voy a hacer una pequeña pausa, pero después del corte vamos a hablar de uno de los aspectos más interesantes, a mi entender, que es el tema de la neolengua. Algo que no está mencionado en el video que ustedes acaban de ver, pero que es fundamental para entender cómo se manejan hoy aquellos detentores del poder mundial y cómo tergiversan bajo triquiñuelas y artilugios terminológicos grandes significados que deberían escandalizarnos. La información y los datos son abrumadores, son apabullantes de cómo la neolengua en realidad, lejos de ser una ficción, está imperante y está instalada en el mundo actual. Por favor, hacemos una pausa, seguida volvemos con esto que es la brújula.
Muy bien, seguimos en este segundo y último capítulo de La Brújula. Le agradezco a todos por compartir los contenidos de este programa y de todos los que configuran este espacio que se dice llamar Toda la Verdad Primero. Poner me gusta, como dice el director del canal, es muy simpático, mejor es compartir, mejor es difundir. Necesitamos su colaboración para hacer lo más viral posible los contenidos de este espacio. Seguimos hablando, ¿no?, de 1984, esta ficción que nos está dando cada vez más que pensar, que se constituye una vez más, una y otra vez, en un espacio de reflexión universal, que termina siendo un libro profético que anuncia sucesos futuros, más con sentido común de la realidad que de la ficción. Y es un libro que nos ha permitido en los últimos tiempos avisorar que mucho de lo que en alguna época se pretendía para determinados modelos de países autoritarios y totalitarios se presentan cada vez más en un modelo de humanidad que se jacta, que se vanagloria de haber promulgado declaraciones universales de derechos humanos, un mundo que se sustenta sobre las leyes, un mundo que se sustenta sobre garantías, pero que en realidad es un mundo que ha perdido el temor de Dios, que ha perdido la pedagogía de la cruz, que ha perdido el sentido de valorar la verdad, que es bien y que es belleza. Y esas son las consecuencias del mundo actual. Un mundo decadente, un mundo a punto de periclitar en todas sus dimensiones, pero sobre todo en el aspecto humano, en el espacio de los hombres, de la vida cotidiana. Uno de los últimos puntos que yo quería simplemente traer al análisis, este es un programa, quiero ajustarme los 40 minutos, es un programa para que ustedes opinen, no para que lo haga yo, es el aspecto de la neolengua, que es un sistema, un idioma oficial que este mundo augurado, pergeniado e imaginado por Orwell, tenía como fin satisfacer las necesidades del partido. Eran necesidades ideológicas del partido oficial que él llamaba el socialismo inglés. Esto implicaba un recorte, en realidad implicaba un achicamiento de palabras inglesas para evitar elevar la mente a aspectos cognitivos más elevados. Es decir, era un recorte conceptual que implicaba una consecuente o un consecuente aplacamiento del alma, del espíritu. Era un achicamiento, bien digo, de la voluntad, este idioma instalado e impuesto. La neolengua buscaba aborregar la conciencia, buscaba evitar pensar en términos abstractos, pensaba, de repente en todo lo que está pasando con los neologismos de Internet actualmente, donde hay indudablemente este aplebellamiento idiomático, la guerra semántica, este acotamiento de la capacidad de abundar en un nivel elevado, a nivel idiomático, un glosario cada vez más chico. Si aplicamos la famosa ley de Zipf de la lingüística, cuanto más cortas son las palabras, más aparecen en una lengua natural, porque son de más uso. Entonces esto de acortar la palabra tenía, de alguna manera, la implicancia de discriminar aquellas palabras extensas. No es una regla que se aplique en todos los casos, en todo caso, como regla admite sus excepciones. Las palabras más largas, las palabras más profundas, las palabras aquellas que estaban destinadas a elevar los espíritus y las conciencias sensibles de los hombres, de repente aparecen menguados, mermados, diluidos en un mundo de eufemismos idiomáticos. Hoy el mundo de la política, y hablo de la política, de la alta política, de la política a nivel internacional, utiliza una neolengua terriblemente instrumentada para ocultar
decisiones que no siempre van a favor, no solo de la opinión pública, sino en contra de sus pueblos. Hablar de ajuste, hoy todos sabemos que implica un recorte. Hablar de daños colaterales, como se le ha escuchado hablar a Obama, implica la matanza de civiles. Hablar de un cambio de ponderación impositiva implica una suba tremenda de los impuestos. Hablar de la externalización de los servicios implica una política indiscriminada de privatización. Cuando hablamos de flexibilización laboral tenemos que saber que estamos hablando de un abaratamiento de los despidos, la facilitación de los despidos. Cuando hablamos de libertad duradera, estamos hablando de invadir a un país. Y cuando estamos hablando de movilidad exterior, estamos hablando de la fuga de jóvenes por falta de empleo. Las soluciones o las sanciones administrativas son multas. Y así podríamos seguir con una lista de términos que en estos significantes desviados encierran significados que muchas veces, por una perversa corrección política, intentan desviarse y muchas veces imponerse por vías subalternas. Este tipo de neolenguas están nuevamente cada vez más en el lenguaje corriente. Y un punto como para terminar mi reflexión, que es breve, es descriptiva, es simplemente destapar, abrir la caja de Pandora donde salgan de ahí muchas opiniones, si son divergentes, si son disidentes, mejor. Es este final donde el protagonista de esta historia, tristemente, demuestra al gran hermano su lealtad pidiendo que se torture en lugar suyo a su amada Julia. Este final y este desenlace donde ambos personajes que habían estado unidos por un romance y también por una causa de rebeldía, terminan con una completa indiferencia, entreteje o avisora una desunión entre un hombre y una mujer. Implica también una indiferencia para con el otro, para con el igual, para con el próximo. Quiero hablarle a los argentinos porque estamos en una época de indiferencia para con el prójimo sin igual y estamos en un momento donde la despoblación a nivel país está mostrando sus costados más perversos. La Argentina tiene 41.450.000 habitantes. En una extensión territorial de 2.700.000 kilómetros cuadrados, con lo cual estamos hablando de que hay 14.9, estamos hablando de 15 argentinos por cada kilómetro cuadrado. Es decir, que si repartiéramos a todos los habitantes de nuestro país de manera equidistante, geométrica y aritméticamente equidistante, tendríamos un argentino cada 66.6 metros a la redonda. Nuestra extensión territorial es comparable, es un poco más chica, pero es comparable muchas veces con la de India, que tiene alrededor de 380 habitantes por kilómetro cuadrado. Si a esto le añadimos nosotros una distribución territorial de estos habitantes, 16 millones de argentinos viven solo en la provincia de Buenos Aires. Esto es más del 40% de la población del país. Y si a esto le anexamos la región centro, es decir, nosotros le anexamos las provincias o la densidad demográfica de las provincias conjuntamente de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, estamos diciendo que el 61% de la población argentina habita en menos del 24% de la extensión territorial. Con lo cual estamos diciendo que 6 de cada 10 argentinos viven en menos de un cuarto de nuestro territorio. Esto tiene como consecuencias una pérdida del sentido de las fronteras. Y nos alejamos de la frontera no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista espiritual. Somos cada vez, y acá entre tantos otros ejemplos que podríamos citar,
como es el de la desmalvinización, somos cada vez más ajenos a lo que pasa a nuestros hermanos que están en La Quiaca o en Tierra del Fuego. Esta configuración macrocefálica no solamente representa un problema para la potestad que tiene una provincia de poner y sacar al presidente por la elección directa que provee la reforma de la Constitución del año 94, sino que hay un problema de identidad territorial. Nos alejamos de las fronteras porque empezamos a sentirnos enajenados, totalmente distantes de nuestros hermanos que tienen conflictos cada vez más notorios en algunas partes, sobre todo del sur del pueblo argentino. Esta realidad que yo estoy estudiando y estoy investigando para nuestro país se replica en muchos países de Latinoamérica, incluso en algunos países de Europa, a través de manifestaciones como el multiculturalismo, a partir de manifestaciones como nuevas identidades que son financiadas por organismos internacionales, como la Open Society de George Soros, y que cada vez más intentan balcanizar no solamente el territorio, sino la conciencia de nuestros países. Balcanizar implica dividir, implica fragmentar, implica disolver la soberanía. El tiempo se agota y yo lo que estoy pidiendo es que cada argentino, cada uno de los que están del otro lado reflexione a la luz de este desenlace de la obra de Orwell, donde dos personas que se amaban se terminan negando en función de que fue doblegada su identidad en lo más profundo de su espíritu. Hoy la Argentina está debatiendo, como muchos otros países, una identidad cada vez más configurada por nuevos emergentes identitarios, de minorías, de comunidades originarias o pueblos originarios. Empiezan a dirimirse en nuestros países nuevos dispositivos de división y por ende de control y de sometimiento. Yo creo que la obra de Orwell nos representa a todos y a cada uno de nosotros un llamamiento a tomar conciencia, a librar una batalla, como decía Salvador Orrego, una batalla metafísica, por la lucha por la verdad, por no tener miedo de decir la verdad, por reconocernos como un pueblo grande, una patria grande, y empezar a contestar a este modelo cada vez más concentrado en fuerzas absolutamente ilegales, porque no tienen ningún tipo de representatividad, a fuerzas absolutamente ilegítimas, porque no han sido genuinamente el producto de ningún consenso en el cual nosotros tengamos genuina participación, y por consiguiente es un llamamiento a ponernos de pie como sociedad, como comunidad, como hermanos, ante lo que todos sabemos que está a la orden del día y que aparece retratado en esta obra de Orwell que se llama El Nuevo Orden Mundial. Muchas gracias y será hasta la semana que viene. Chao. Abenus Papa.